Ya recibieron también ustedes su nota. Quiero comentarles de que según mis estadísticas en esta prueba, pues ya el promedio ha subido a 7 puntos y eso ya me parece bastante bien. Eso implica que algunos de ustedes han escuchado, han entendido las explicaciones y se están preparando para nuestra próxima evaluación o la primera evaluación. Solo les recuerdo que de hoy en 8, exactamente el otro jueves, a las 3 de la tarde, vamos a realizar la prueba presencial con ustedes allá en la facultad, en el lugar de su clase. Ese día ya les pedí a ustedes que vayan acompañados de un lapicero o una pluma fuente porque no se permiten respuestas con lápiz. Y por supuesto también les recuerdo que no es permitido utilizar ningún auxiliar, ni electrónico, ni por supuesto físico. No van a poder utilizar códigos ni copias, sino simple y sencillamente el examen está basado a lo que hemos estado explicando en clase y les hemos compartido también a través de los videos. Continuando hoy con nuestro tema, vamos a abordar hoy otra parte del proceso de cierta forma, pero hoy vamos a hablar de las partes o los sujetos del proceso. Las partes, para decirlo en otras palabras, vamos a explicar quiénes tienen capacidad para ser partes. Igualmente vamos a hablar un poco de la representación de los que no tienen esa capacidad y vamos a hablar también un tema que para mí es muy importante, que es la legitimidad. De tal manera que vamos a estar hablando unos 45 minutos para que tengamos una idea sobre esto. He estado insistiendo que los procesos normalmente lo que buscan es la solución de controversias. Recuérdense que nuestro derecho procesal civil lo que trata es de resolver controversias de carácter privado. Esto es importante tratar de recordarlo. O sea, no son acciones públicas, son privadas, porque lo que se están violando son derechos privados de los particulares. Como ya lo dije en una de las sesiones, derechos en su persona o derechos en sus patrimonios, ya sea derechos personales o derechos reales. Normalmente, cuando una persona ve que está dañada o se le está perjudicando en su persona o en sus bienes y se está violando alguna disposición de carácter sustantivo, pues lo que hace, he dicho ya varias veces, es buscar la autocomposición. O sea, una manera de resolver el conflicto extraprocesalmente hablando. Pero cuando no se logra esto, entonces tenemos que recurrir a la acción, buscando, por supuesto, la jurisdicción del Estado, que es el que está legitimado para administrar justicia. Entonces, esta persona que se ve perjudicada, lo que hace es iniciar la acción a efecto de que en una sentencia se resuelva una pretensión. Esta persona que comparece ante un juez presentando, ejerciendo su acción, presentando su demanda, es lo que vamos a conocer como demandante o actor o sujeto activo dentro de una relación procesal. O sea, quien demanda es el sujeto activo, también le llamamos normalmente actor o le llamamos demandante, y en los procesos de ejecución, ya he dicho varias veces, se llama ejecutante. Y esto, pues lógicamente, esa pretensión va dirigida en contra de otra persona, que es de la que se busca, pues que sea obligada a cumplir con esa pretensión. Y esta persona contra quien se ejerce la acción es el que vamos a conocer como el sujeto pasivo de la relación procesal, a quien conocemos también como demandado y en los procesos de ejecución como ejecutado. Como los procesos de ejecución, hemos dicho ya varias veces de que lo que se busca es el cumplimiento de una obligación incumplida, y cuando hablamos de obligación, hablamos de un acreedor y un deudor, pues es lógico entender entonces que el ejecutante en un juicio de ejecución es el acreedor y el ejecutado en un juicio de ejecución es el deudor. Pero bien, lo más importante aquí es que sepamos que hay un actor y o demandante y un demandado en un proceso normal, o un ejecutante o un ejecutado en un proceso de ejecución. El primero es el sujeto activo, el segundo es el sujeto pasivo. Como lógicamente pues estoy diciendo de que quien presenta la demanda es el demandante, pues el demandado es contra quien se ejerce la demanda. Sujeto activo, sujeto pasivo.
Ahora, ¿quiénes tienen capacidad para ser sujeto activo y sujeto pasivo dentro del proceso? Bien, el tema de la capacidad procesal tiene mucha relación con el tema de la capacidad en general. Hemos hablado también ya, involucrándonos en el ámbito del derecho sustantivo, de que la capacidad es un atributo de la personalidad. ¿Y qué es la capacidad? La aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones. Bien importante resaltar de que todos tenemos capacidad aún antes de nacer, porque somos personas. Desde el momento que nosotros somos personas y entramos en el campo del derecho, nosotros se nos dan ciertos atributos, un nombre, un domicilio, un estado civil, una capacidad. Pero también recordemos que la capacidad desde el punto de vista sustantivo se divide en dos. Una capacidad de goce, que es la aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones, y una capacidad de ejercicio, que también es la misma aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones, pero esta segunda es la que nosotros por sí mismo podemos ejercitar. Un menor de edad, por ser menor de edad, es incapaz, tiene capacidad de goce, tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pero no lo puede hacer por él mismo. Una persona declarada en estado de interdicción o estado de incapacidad, mayor de edad, igualmente tiene capacidad para ejercer derechos y obligaciones, pero no por sí mismo. Esa capacidad se llama capacidad de goce. Ahora, la capacidad de ejercicio es la que tenemos todos los que ya hemos pasado la mayoría de edad y no hemos sido declarados en estado de interdicción y por ende podemos nosotros mismos ejercer derechos y contraer obligaciones. Ustedes que me escuchan, estoy seguro que ninguno de ustedes es menor de edad, no es incapaz por la edad, ni es incapaz por la declaratoria de interdicción, pueden ejercer por sí mismos sus derechos y contraer esas obligaciones. Quiero resaltar este tema porque cuando yo lo expliqué muy rápidamente en una de las sesiones, entendía que ustedes estaban un poco confundidos con ese tema. Y alguno decía que, por ejemplo, un niño no puede comprar y no puede vender. Puede comprar y puede vender, pero no lo puede hacer él. Lo hace a través de su representante legal, porque tiene capacidad, pero no la puede ejercer él. Por ende, no tiene capacidad, porque no tiene capacidad de ejercicio. ¿Por qué explicó estas situaciones? Porque en el ámbito del derecho procesal, pues también los menores de edad tienen capacidad, pero no una capacidad procesal. El menor de edad no puede comparecer él mismo o por él mismo a ejercer un derecho o ejercer una acción o contestar una demanda. Hay que tener capacidad procesal y esta capacidad procesal la van a tener todos aquellos que tienen capacidad de ejercicio y por supuesto no está limitada esa capacidad de ejercicio. Entonces, cualquier mayor de edad que no ha sido declarado en estado de incapacidad puede ejercer la acción ante los órganos jurisdiccionales. La pregunta es, ¿puede un menor ejercerla? Lo puede hacer, pero no lo puede hacer él, sino tendría que ser a través de una representación. Lo puede hacer un mayor de edad declarado en estado de interdicción, también tiene derecho a promover una demanda o a contestarla, pero siempre acompañado o ejercida por un representante legal. Entonces, cuando yo hablo de capacidad procesal, pues va dirigida a todos aquellos que tienen capacidad de ejercicio y por sí mismo pueden comparecer ante un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. Todas estas personas que pueden hacerlo por sí mismo son las que tienen capacidad procesal. El menor de edad, reitero, perdón que insiste tanto en eso, ¿puede ejercer? Sí. No tiene capacidad procesal porque no lo puede hacer por sí mismo, pero sí puede actuar a través de un representante legal. De ese tema vamos a hablar también en unos minutos para que tengamos una idea sobre eso. Entonces, ¿qué es la capacidad procesal? Pues es un poder jurídico que la ley otorga a todas las personas que tienen capacidad de ejercicio para poder ejercitar por sí mismo ante los órganos jurisdiccionales una acción procesal. En este momento creo que tengo 108, 109 personas escuchándome y yo estoy casi seguro, 119, y yo, 100 menos yo, 118, y estoy seguro que todos ustedes tienen capacidad de ejercicio y por ende capacidad procesal para poder recurrir ante un órgano jurisdiccional.
Ahora, ¿qué pasa con los incapaces? ¿Qué pasa con los menores de edad o mayores declarados en estado de interdicción? Pues ellos no gozan de capacidad procesal para ejercer por sí mismos, o en algunos casos los que tienen una incapacidad temporal, los que tienen una ceguera congénita adquirida en la infancia, o algunos sordomudos que no se pueden dar a expresar de manera indubitable. Entonces, estas personas, cuando tienen estas limitaciones que les impiden en el ámbito de derecho sustantivo ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo, y que tienen que hacerlo a través de un representante legal, lo mismo sucede en el ámbito procesal. Solo lo van a hacer siempre y cuando tengan el representante o la persona que los represente en una forma legal. A eso nos vamos a referir en este momento, a la representación legal. Miren, en su oportunidad, después de los exámenes, vamos a entrar, nos faltarán 3 puntos más o menos, vamos a entrar a analizar ya el juicio ordinario y vamos a hablar de la demanda. Entonces, ahí voy a tratar de explicar en su oportunidad de que, por ejemplo, si Mario Gordillo, que les habla en este momento, quiere ejercer su acción, pues comparece Mario Estuardo Gordillo frente al juez. Pero si fuera un menor de edad, no puede comparecer él ante el juez. O sea, sí puede, el que puede comparecer es su representante legal. Entonces, pues estoy poniendo en supuesto que yo tuviera un hijo menor de edad y queremos ejercer un derecho o una acción en nombre de él, pues comparezco yo haciendo ver que soy el representante legal de mi hijo fulano de tal menor de edad y en ejercicio de la patria potestad. Entonces, cuando ustedes veamos la demanda, ustedes van a ver que hay que incluir los datos de la persona que ejerce la acción o su representante. Entonces, se puede actuar de dos maneras en el proceso. Se puede actuar en forma personal, cuando uno tiene capacidad procesal, y se puede actuar a través de una representación legal, cuando uno no tiene esa capacidad procesal o teniéndola, también dispone que sea una persona quien lo represente. Estoy hablando y dando el ejemplo de los mandatarios. Vamos a encontrar dos clases de representación legal. Gustavo, por favor, dígame. Licenciado, buenas tardes. Una consulta. Por ejemplo, yo tengo capacidad de ejercicio y por ende capacidad procesal. ¿Correcto? Pero vengo yo y digo, no, yo quiero tener igual un representante legal. ¿Eso está en la ley? ¿Es en contra de la ley? ¿Alguien que tenga esa responsabilidad sobre mí, aunque yo tengo la capacidad? Era lo que le decía hace un minuto, Gustavo. Es decir, existe también la posibilidad de que me represente alguien porque yo quiero, y esta figura típica se llama mandato. Usted ha oído de los mandatarios. Entonces, usted, Gustavo Álvarez, no quiere comparecer usted, entonces usted otorga un mandato judicial, porque hay mandato general para desarrollar cualquier cosa en la vida cotidiana, y hay mandatos judiciales para representarnos a nosotros en juicio. Entonces, usted, Gustavo, otorga un mandato judicial, van a ver en el derecho notarial que el mandato, y eso está en el Código Civil, que el mandato judicial se otorga exclusivamente a abogados o parientes de otros grados de ley del mandante. Quien otorga el mandato se llama mandante, para que lo represente su mandatario y lo represente en juicio. Entonces usted, Gustavo, se queda tranquilo en su casa, tiene un mandatario, él comparece dentro del proceso en representación suya y él lleva todo el proceso en representación suya. Hay alguna diligencia muy particular, como es la declaración de parte, donde la ley dice que si el solicitante de la declaración pide que comparezca la persona en forma personal y no por medio de representante o de medio mandatario, entonces ahí en ese caso sí tendría que ir usted solo a ese acto. Pero en todos los demás lo va a desarrollar su abogado o su mandatario en su representación. Es completamente legítimo que aunque usted tenga capacidad procesal, puede otorgar una representación para hacerlo, pero debe de hacerlo a través de la figura del mandato. ¿Oye? Gracias. A usted. Pues entonces decía yo que va a haber dos clases de representación. Una representación es la representación legítima, que esta normalmente recae sobre las personas o personas individuales. Son aquellas que no teniendo capacidad no pueden actuar en juicio
en forma personal o por sí solas, o el ejemplo que acabo de dar yo del mandato. Esa es una legítima, ellos no pueden comparecer, necesitan un representante, normalmente, insisto, se da en las personas individuales. Ahora, en las personas jurídicas, quiero también hacer un paréntesis acá, yo siempre he sido de la idea de que las personas, porque a nosotros nos enseñaron que las personas eran individuales y eran jurídicas. Cuando yo les hablé en alguna oportunidad del ejemplo de qué fue primero, el derecho o la persona, y concluimos que primero fue el derecho porque es el que crea la persona, yo soy de la opinión que las personas realmente todas son jurídicas, pero hay persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Pero yo no voy a cambiar estas ideas porque en la práctica la persona individual se identifica como persona individual y la persona colectiva o la ficticia como la persona jurídica. Entonces, cuando hablamos de una representación legítima, es la que se ejerce sobre personas individuales, fundamentalmente en el caso de los menores de edad y los incapaces. Y cuando hablo de una representación orgánica, se da en las personas jurídicas. Las personas jurídicas no pueden ir por sí mismos a un juicio. Es decir, la universidad, ¿cómo se presentaría en un juicio? ¿Cómo se presentaría la municipalidad en un juicio? ¿Cómo el Estado comparecería en un juicio como una sociedad anónima? Entonces, acá es importante determinar que esta representación orgánica es la que se ejerce sobre las personas jurídicas y comparecen al juicio los representantes que establecen sus leyes, en el caso de instituciones creadas por la ley, o sus estatutos en el caso de organizaciones privadas. Recuerden ustedes, solo por darles un ejemplo, una sociedad anónima es una persona jurídica y sus estatutos dicen quién la representa. Normalmente es el presidente del Consejo de Administración o el administrador único o el gerente general, pero lo dicen los estatutos y él es el representante de esa persona, por supuesto, ante los órganos jurisdiccionales. Las instituciones públicas que surgen de la ley, la Universidad de San Carlos, por ejemplo, ustedes lean su ley orgánica y la ley orgánica dice quién representa a la universidad. Y quien representa en este caso es el rector, quien representa a la universidad es el rector y es el que debe comparecer ante los tribunales. Si ustedes ven, por ejemplo, en el tema de las municipalidades, la ley dice que a las municipalidades ejerce su representación el alcalde. Si vamos caminando un poco, van al ICS, ven la ley orgánica del ICS y en la ley orgánica del ICS dice quién representa al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y esta es una representación orgánica. La persona individual puede llegar al tribunal, comparecer él al tribunal, y si no lo puede hacer porque no tiene capacidad procesal, a través de su representante legal. La persona jurídica no puede comparecer. Es lógico que esto debe hacerse a través de su representante legal, constituido, establecido en sus estatutos, normalmente para las personas de carácter privado, o en su ley para las personas jurídicas de carácter público. Cuando la Universidad de San Carlos los contrate a ustedes como asesores y ustedes tengan que ejercer una representación, pues lo primero que van a tener que hacer es pedirle al señor rector los documentos que acreditan esa representación para hacerlo comparecer en juicio. También hago un paréntesis que es importante, muchas veces la ley orgánica o los estatutos facultan al representante legal a otorgar mandatos, de tal manera que en la práctica, por ejemplo, el rector otorga mandatos a abogados para que ellos actúen en su representación y por ende en representación de la universidad. Y las entidades de carácter privado, las sociedades anónimas, las asociaciones no lucrativas, las fundaciones, por ejemplo, igual puede el representante, el gerente o el administrador o quien diga los estatutos otorgar mandatos para que la persona del abogado en representación del representante, valga la redundancia, de la entidad y por supuesto en nombre de la entidad puedan comparecer a juicio. Entonces, resumió, la representación legítima es de las personas individuales y esta, por supuesto, se ejerce por estos representantes. Es importante esto que aparece en este momento en la pantalla. Esta representación es un presupuesto de validez. Hoy le voy a explicar esto, pero lo vamos a estar hablando cuando hablemos de las defensas del demandado. Hay varios presupuestos de validez en el proceso, pero uno de esos es la representación. Vamos a ver.
Solo una pregunta muy rápida para ver quién me la contesta. ¿Cómo acreditarían ustedes la representación de un menor de edad? Bueno, primero, ¿quién ejerce la representación de un menor de edad? Alguien que me pueda responder. El Sus padre. padres, Padres de familia. ¿Por qué? ¿Los padres por qué? ¿Por qué los padres? Por la patria potestad. Exactamente, en ejercicio de la patria potestad. Muchas gracias, Joseph. Bueno, entonces ya sabemos que son los padres, ¿ok? La pregunta ahora del millón es: ¿cómo acredita usted la representación en el juicio de un padre en nombre de su hijo menor de edad? En el acta de nacimiento, no. Con la certificación de nacimiento. Bueno, mira, aquí hay dos preguntas, aquí hay dos respuestas. Carla dice el acta de nacimiento y Vinicio dice la certificación de la partida de nacimiento. Bueno, está claro. Bueno, es buen ejemplo que me acaban de dar ustedes. Si yo presento el acta de nacimiento, me van a rechazar la representación. El acta de nacimiento primero no lo voy a tener yo, porque el acta queda en un libro, en el registro, pero suponiendo que voy a sacar un acta notarial donde hago y transcribo el acta que aparece en el libro, está mal acreditada la representación, porque la ley dice que la capacidad de las personas se acredita a través de certificaciones de registro, en este caso del RERAP. Entonces, la forma de acreditar la representación de un menor de edad en juicio es con la certificación de su partida de nacimiento, donde consta que quien lo está representando es su padre y en ejercicio de la patria potestad. Suponiendo que este no tiene padres, pues lógicamente entonces ustedes saben que el ejercicio de esta representación le va a caer a un tutor y entonces tendremos que adjuntar la certificación extendida por el tribunal donde se le designa tutor. Pero bien, si nosotros no acreditamos fehacientemente la representación, seguramente la parte demandada va a alegar ese defecto y esa deficiencia a través de una excepción previa que le llamamos falta de personería. Entonces, miren ustedes, cuando ustedes van a sentarse en su escritorio, cuando ustedes estén sentados ya en su oficina en algún momento, así como estoy yo en este momento en la mía, y comencemos a redactar una demanda, tenemos que analizar una serie de factores de forma para presentar una buena demanda y que no sea atacada por las defensas depurativas de la parte demandada. Y si yo acredito mala representación, entonces lógicamente me lo van a rechazar. Bueno, de eso vamos a seguir hablando en un minutito, pero era importante determinar que la representación es un presupuesto importante y fundamental. Bueno, aquí ya entramos a los ejemplos que acabamos de hablar. Por ejemplo, de los menores de edad e incapacitados, como quien los representa de conformidad con la ley son sus padres en ejercicio de la patria potestad, pues entonces ellos serán los que puedan comparecer en nombre de sus hijos a ejercer esa acción procesal. Entonces, yo les decía, dando el ejemplo mío, comparece Mario Estuardo Gordillo Galindo, pongo todas mis generales y digo, actúo en ejercicio de la patria potestad y en representación de mi hijo menor de edad, fulano de tal. Entonces se sabe que la parte no soy yo, sino la parte es mi hijo, pero yo estoy actuando en representación. Y así va a comparecer el rector se va a identificar él y va a decir, actúo en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y así va a aparecer el gerente de una sociedad, presentándose él con todas sus generales, actúo en representación de la entidad tal y tal y tal. Y por supuesto, ese es un elemento, y por supuesto, el otro es acreditar fehacientemente eso. Porque yo, ahorita me dieron el ejemplo, quienes me dieron la explicación, si yo tengo un acta de nacimiento o un acta notarial donde consta lo que aparece en el libro de nacimientos y una certificación, y uno acredita la representación del menor con la certificación y otro lo hace con el acta, seguramente el que lo hizo con el acta va a ser atacado a través de una excepción de falta de personería porque no se está acreditando fehacientemente, no se está acreditando adecuadamente la representación. Si no hay padres en ejercicio de la patria potestad porque estos ya fallecieron o simplemente porque ya se les separaron o hay problemas entre padres e hijos, entonces saben ustedes que aparece la figura de la tutela y entonces será el tutor el que va a ejercer la representación, el tutor testamentario, el tutor legítimo, el tutor judicial o el tutor legal que pasa en las entidades que atienden a niños huérfanos. De eso podemos hablar. Tenemos la figura del ausente. Ustedes hemos hablado del ausente, en alguna oportunidad expliqué yo este tema también para ver quién ejerce la representación de un ausente. La persona se va fuera de Guatemala,
tenía obligaciones, deudas, pero se va y desaparece. Y se va a los Estados Unidos. Nosotros sabemos que vive en Washington y para demandarlo tenemos entonces podemos ejercer un trámite de ausencia para nombrarle un defensor judicial. Dependiendo del trámite que quede la ausencia, primero se designa un defensor judicial, pero después, en el caso, por ejemplo, de la ausencia calificada, cuando uno va buscando la muerte presunta, se nombra un guardador de los bienes, y en un momento puede ser un pariente. ¿Por qué aparece un mandatario? Porque puede ser que el que se haya ido a Washington haya dejado un mandatario. Entonces, cuando ustedes inician una diligencia de ausencia, porque quieren ejercer una demanda en contra de una persona que está fuera del país, lo primero que tienen que hacer es ir al archivo de poderes y determinar si no dejó un mandato o algún mandatario. Si dejó al mandatario, a él podrán demandarlo, y si no lo dejó, pues iniciarán las diligencias de ausencia, en primer lugar para nombrar un defensor judicial, y posteriormente y a él demandar. Pero dependiendo de la posición o de la situación o el proceso en que vaya la ausencia, después del defensor judicial nombran un guardador, que es el que ejerce la representación, y al final, cuando declaran la muerte presunta, pues los herederos se convierten en los representantes de los ausentes, en caso de la muerte presunta. Entonces, el ausente, para que ustedes sepan, van a demandar al ausente, inicien diligencias de ausencia previo a determinar que en el archivo de poderes no hay un mandato o un mandatario nombrado por esa persona. Luego, los muertos. Aquí las obligaciones no terminan con la muerte, ya también se los expliqué a ustedes muy rápidamente. En algún momento alguien me contestó en una de las preguntas estas, formas de extinción de las obligaciones, y alguien puso la muerte. Busquen el Código Civil y no dice forma de extinción la muerte. Hay 3 formas de extinguir una obligación: el pago por consignación y el pago por cesión de bienes. O sea, esas son las 3 formas en que yo extingo una obligación. No dice la muerte. Si fuera la muerte, pues uno vendría, sacaría préstamo en 10 de los bancos del sistema y después se da un tiro y se terminaron las obligaciones. No, las obligaciones son parte del patrimonio de una persona, y la persona al fallecer transmite el patrimonio a sus herederos, testamentarios o legales, y entonces son ellos los que deben de responder. Claro, ustedes se estarán preguntando ahorita, qué bonito, o sea que si un causante se muere y yo soy su heredero, yo tengo que pagar sus deudas. No, en Guatemala, y así lo vamos a ver cuando hablemos de la sucesión hereditaria, ustedes reciben la herencia bajo el beneficio de inventario. Quiere decir que ustedes están obligados a pagar las obligaciones del causante hasta en el monto de los bienes que haya dejado. Eso significa que si él dejó una casa que vale 1,000,000 de quetzales, ustedes estarán obligados a pagar deudas hasta por 1,000,000 de quetzales, pero no más, ni con su patrimonio. O sea, no es el patrimonio del heredero el que lo tiene que pagar. Transmite obligaciones, pero porque transmite bienes. Entonces, yo quiero demandar a un muerto, porque el muerto me dejó de pagar y se murió. Quiero demandar al muerto una declaratoria de unión de hecho porque está viviendo mi clienta con él cuando se murió y nunca se habían casado y vivieron más de 10 años, 15 años juntos. Quiero promover cualquier cosa en contra de una persona fallecida. Entonces, normalmente, cuando es una sucesión testamentaria, recuérdense que aparece una figura del albacea, que es el ejecutor testamentario. Entonces, el representante, normalmente, aunque no siempre se incluye, de una sucesión hereditaria testamentaria es el albacea. Pero en la mayoría de casos o no hay albacea o no hay testamento. Y entonces tenemos que irnos a una sucesión intestada. Y cuando la sucesión es intestada o no hay albacea, entonces dentro del trámite de la sucesión el juez nombra un administrador de la mortual. Y este administrador de la mortual lo puede facultar el juez para promover demandas o para contestar demandas. ¿Quieren ustedes demandar un muerto? Entonces ustedes radican la sucesión. Hay una junta de herederos, no comparece nadie, nombran ustedes un administrador de la mortual, por propuesta de ustedes, por supuesto, lo nombra el juez y sacan certificación de eso, y a ese administrador de la mortual le pueden ejercer las acciones que ustedes quieran ejercerle, porque es el representante de la mortual o el representante del muerto o del fallecido, ¿ok? Luego tenemos alguna representación orgánica, como las que acabamos de mencionar, de las personas jurídicas, morales o colectivas. Acá pues vamos a dar algunos ejemplos nada más, porque la idea es que ustedes también investiguen y por supuesto porque tendríamos que hablar de muchísimas instituciones para eso.
Pero bueno, en este caso, como yo les mencionaba, las personas ficticias, morales, no pueden ellas comparecer porque son ficticias, son morales, son colectivas. Entonces lo debe de hacer a través de los órganos que de conformidad con la ley o los estatutos les corresponde esa representación. Entonces, por ejemplo, el Estado de Guatemala, para que sepan ustedes, no es el presidente quien ejerce la representación, porque la Constitución Política de la República le asigna esa función al Procurador General de la Nación. Entonces, cuando el Estado actúa como ente privado, el Estado quiere demandar o al Estado hay que demandarlo, entonces hay que hacerlo a través del Procurador General de la Nación, porque él es el representante legal de esta entidad jurídica, colectiva u orgánica. Entidades autónomas, como por ejemplo el IX, como las municipalidades, como la universidad, pues lo que establezca su ley orgánica. En el caso de las municipalidades lo dice la Constitución Política de la República, en el caso de la universidad lo dice la ley orgánica de la universidad, en el caso del IX lo dice la ley orgánica del IX. Entonces ustedes quieren ver, hay una entidad de carácter autónoma, porque la ley de la autonomía, en esa ley debe establecerse quién ejerce su representación. Hay entidades de carácter privado, como las sociedades mercantiles, como las fundaciones, como las asociaciones, pues esa representación judicial normalmente, de conformidad con los estatutos, recae en administradores o gerentes, como también ya lo mencioné yo en algunos momentos. Es bien importante, mis estimadas amigas y amigos, que quede bien claro que sí se puede entonces ejercer la acción procesal por personas que representan a los que realmente tienen el interés en ejercerlo. Los menores de edad y los declarados en estado de incapacidad no pueden comparecer, entonces lo hacen a través de un representante legal. Uno que sí tiene capacidad personal también voluntariamente puede nombrar un mandatario para que lo represente, y en el caso de las entidades ficticias, morales, colectivas, pues ya saben ustedes que los estatutos de las entidades privadas establecen quién representa, él es el que debe comparecer y representar, y además de las entidades establecidas en la ley de carácter autónomo, igualmente. Fundamental, importante es que cuando nosotros comparezcamos en la demanda, acreditemos fehacientemente, adecuadamente esa representación, porque si no lo hacemos, estaríamos incurriendo en un problema. Y solo termino con un ejemplo. Yo quiero nombrar a alguien para que me represente en juicio, no le hago una carta con firma legalizada. Yo, Mario Gordillo, autorizo a fulano tal para que me represente en el juicio tal, firmo la carta y me la legalizo. No, porque sería una forma inadecuada de acreditar la representación. La representación es a través de un mandato otorgado en una escritura pública, por supuesto ante notario, y eso es la forma que legítimamente y debidamente inscrito en el archivo de poderes, porque aunque lo haga en un mandato y lo haga en escritura y me den el testimonio, pero yo no lo inscribo en el archivo de poderes, automáticamente estoy acreditando en forma inadecuada la representación. Luego viene una figura importantísima, la legitimación, que no es representación, legitimación. ¿Qué es lo que dice la Real Academia Española sobre esto? Dice que la legitimación es la aptitud personal para poder actuar como parte activa o pasiva en un proceso determinado por la relación que se encuentra la persona con el objeto litigioso. O sea, la legitimación no la tiene cualquier persona. La legitimación va dirigida a una, dos, tres personas, pero no a una colectividad. En el caso de las acciones públicas, sí. Por ejemplo, cuando hay una acción de carácter público, una denuncia, pues cualquiera lo puede hacer en el ámbito penal. Pero en el ámbito civil, como son hechos privados, lo que se busca es que la persona a la que se le perjudicó o la persona que perjudicó son las personas legitimadas. Ah, no. A mí un niño me quebró el vidrio del windshield y yo voy a demandar, no al niño, sino voy a demandar al tío del niño, que es el que tiene más bienes. El tío del niño le va a decir al juez, señor juez, pues yo no tengo nada que ver en el asunto, no tengo legitimidad. Y lo mismo voy a hacer cuando llegue, les decía en algún ejemplo yo, mi suegra, y mi suegra presenta una demanda de divorcio y diga, mire, vengo a presentar una demanda de divorcio para divorciar a mi hija del señor fulano tal. Y yo le voy a decir, perdón, señor juez, pero la señora no tiene legitimidad. A la única que le corresponde el derecho de divorciarse es a la esposa, a la cónyuge. No tiene nada que ver la mamá. Claro, por supuesto, en la mente de ustedes dirán, bueno, y si es la mandataria, bueno, es otra cosa, pero la mamá no actúa
como ella, como la suegra, no actúa en nombre propio, actúa en representación y como mandataria de su hija. Eso sí está correcto. Pero es incorrecto que yo venga a ejercer un derecho que a mí no me corresponde, porque es un derecho privado. Entonces, eso es lo que dice la Real Academia Española sobre la legitimidad. Pero para explicarlo un poquito más detenidamente, cuando se habla de que un actor está legitimado, es porque a él le corresponde el derecho, es un derecho realmente de él, ¿ok? Es un derecho de él, no es un derecho de otro. El propietario de un carro va a demandar los daños que le ocasionan a su carro, pero no puede ir otro a reclamar los daños del carro de este tercero. A él le corresponden. El que se va a divorciar, a él le corresponde. El que va a pedir alimentos, le corresponde al alimentista pedir los alimentos. Si yo voy a pedir la declaratoria de paternidad al hijo no reconocido, le corresponde y está legitimado a ejercer esa acción. Si ustedes prestan un dinero, ustedes acreedores son los legitimados para compartir, no otro que venga en nombre, no en nombre de ustedes, en nombre propio a querer reclamar un derecho ajeno. Y lo mismo sucede con el sujeto pasivo. O sea, yo no voy a demandar en daños y perjuicios, ni me chocó un señor que iba en un carro que era de otro. No demando ni al señor, ni al otro, ni al propietario, sino demando a un pariente cercano porque ese tiene plata y ese me puede pagar. Ese pariente cercano demandado me va a decir, ¿y yo qué derecho, qué obligación tengo? En los automóviles, en los accidentes de tránsito pasa mucho esto. Sucede de que la persona vendió el carro hace 4 meses y el piloto, el nuevo comprador, fue a colisionar. Y cuando van a la SAT encuentran que quien es el propietario en la SAT es el señor X que vendió el carro hace 4 meses y lo demandan. Y él comparece dentro del juicio y le dice, señor juez, yo no tengo legitimidad. Yo no soy legitimidad para ser demandado porque yo no soy dueño, ni era el conductor, ni yo no soy dueño del carro y el acredito hace 4 meses lo vendí. Y eso lo va a excluir. Eso también es un motivo y es un presupuesto de validez en el proceso. Hay que tener legitimidad. Si usted demanda, ahorita le doy la palabra a Walter, si usted demanda o lo demandan en una acción y un objeto donde no tiene nada que ver, hay falta de legitimidad. En el ámbito de la defensa se llama falta de personalidad. Así lo vamos a explicar cuando hablemos las excepciones previas. Walter, por favor, dígame. Licenciado, una pregunta. ¿Qué sucede cuando el título de propiedad de un vehículo, o sea, aún no han completado el traspaso? Ahí todavía tendría yo alguna responsabilidad. Si usted acredita que vendió, porque la venta se acredita desde el momento en que se pacta y se acuerda la venta. Ese es uno de los requisitos de la compraventa. Si usted puede probarle al juez que usted ya vendió y lo acredita y vendió antes del accidente, no importa el traspaso. Eso es una cuestión secundaria, eso es administrativo. Gracias, licenciado. Vaya, Harold, por favor. Disculpe, licenciado, ¿y cómo se acredita que vendí el vehículo si fue de una manera informal? No, yo no le puedo decir cómo lo va a acreditar, eso depende de la prueba que usted va a utilizar. En este momento no le puedo dar un ejemplo, pero yo podría tener un documento firmado, privado, donde le vendía a una persona de esa manera, porque hoy las ventas son electrónicas, hoy las ventas usted va a un lugar con un notario, ahí mismo llega, ahí hacen la venta, hacen el traspaso y luego lo trasladan. Antes hacía un documento, pero imagínense que usted efectivamente tenga un documento firmado ante un notario 3 meses antes, 4 meses antes, donde quería usted garantizarse y le vendió, aparte de lo que trámite que se haga electrónico, usted le vendió, con eso podría acreditar usted que usted no tiene nada que ver con la obligación, sino la obligación es del propietario, del nuevo propietario, y del conductor. Si son personas distintas, pues son solidarios. Pero yo en este momento es decirle cómo se puede acreditar, porque pueden haber muchas formas, muchísimas formas. Inclusive el que está ejerciendo la acción, el actor, el demandante, podría haber tenido conocimiento que usted no eres el dueño y en una confesión judicial, por ejemplo, dentro de la fase de prueba, usted demostrar que ya lo sabía y que sabe que ese vehículo no era mío. Pero como le digo, esas son cuestiones de aspectos de prueba que yo le puedo decir cómo se prueba en un momento y en una situación muy particular, pero hay muchísimas, entonces es un poquito difícil decirle cómo se prueba. Efraín, por favor. Sí, licenciado, perdón, tal vez tiene que ver con lo mismo, pero podría ofrecerse como medio de prueba el uso continuado del vehículo por otra persona, digamos, sin ser porque ahora se da mucho que el dinero se da en efectivo y hay personas que no dejan un escrito. Entonces se podría ofrecer como
como prueba el uso continuo de otra persona. Pero ¿cómo lo va a probar? Que yo ya no soy Pero- que yo ya no soy el que lo conduce, sino es esta otra persona que... Pero ¿cómo va a probar usted que el uso continuo de la otra persona? Sí, buena pregunta. No, su razonamiento es lógico, pero eso cuando veamos los medios de prueba, ustedes ya sabrán. Yo, como les decía, creo que les dije en una de las clases presenciales, les dije a ustedes, la pregunta del millón cuando yo hablo del divorcio por causal determinada, infidelidad como causal determinada, la pregunta de todos es, Licky, ¿cómo se prueba la infidelidad? Y yo a son de broma les digo, como broma, el juez señala un día y una hora, y ese día el juez se va al motel para ir a firmar al causante de la infidelidad con la otra persona, y lo firma, entonces ya, eso no es lógico, eso es una son de broma. ¿Cómo se prueba una infidelidad? Pues dependiendo de las circunstancias, usted puede probarla con una declaración de parte, puede tener un documento, puede tener una fotografía, podría, no sé, tantas cosas que se pueden dar. Entonces, es muy difícil que yo a ustedes les diga cómo probar una cosa en particular, porque si ustedes me dicen ahorita una infidelidad, ¿cómo se prueba? Pues yo tuve un caso en que fue bien fácil. La señora vino aquí a mi oficina, me dijo, licenciado, fíjese que mi esposo es infiel. ¿Por qué dice usted? Porque mire, hoy me fui al RENAP y saqué esa certificación, reconocí un hijo hace una semana como hijo de él. Tan fácil probar la infidelidad, porque el Señor reconoció un hijo fuera de matrimonio. La pregunta es, ¿y con eso hay infidelidad? Por supuesto que hay infidelidad, porque eso no fue obra del Espíritu Santo, pues. Y entonces ahí, con una prueba documental, la forma más fácil. Ahora, una forma difícil es, yo no tengo nada, lo han visto. Pues hay testigos que han visto que tiene una reacción extramatrimonial, puede ser una declaración testimonial, o puede ser una simple pregunta en la declaración de parte. Diga si es cierto que usted es infiel y él responda sí, y se terminó. O sea, no puedo dar en este momento cuál, sino eso es cuestión de lo que ustedes van a ver cuando tengan su caso concreto. ¿Cómo puedo probar cuánto gana un señor para alimentos? ¿Cómo puedo probar que un documento fue falso? ¿Cómo puedo probar? Eso se va a dar dependiendo del caso y de los documentos que ustedes puedan tener para poder acreditar un hecho. Es bien complicado decirle. Yo di el ejemplo del automóvil porque es algo que pasa muy constantemente. Las personas no hacen el traspaso, aparece en la SAT, pero ese vehículo se vendió hace 2 o 3 años. La persona que vendió pudo haber dejado acreditada esa venta para evitar esos problemas a través de un documento y eso le va a servir para excluirse dentro del juicio si eso fuera el caso, ¿ok? Pero bien, entonces creo que queda más o menos claro eso, tema de la legitimidad. Hay una legitimidad activa cuando la persona que ejerce es la que tiene el derecho para hacerlo y hay una legitimidad pasiva que es cuando la persona del demandado es la persona contra la que debe cumplir la obligación. Le corresponde a él cumplir con la obligación. Y yo no voy a demandar al tío al tío de los papás de un menor que tiene derecho a alimentos cuando la ley dice que él no es el tío, el demandado, el obligado a dar alimentos es el padre. Pero yo demando al tío, porque el tío no, la ley no dice eso. Ahora, la ley sí da, por ejemplo, el tema de alimentos, la posibilidad de demandar a los abuelos. Entonces los abuelos tienen legitimidad pasiva. El padre tiene legitimidad pasiva para ser demandado en un juicio de alimentos. El deudor al que se le prestó un dinero tiene legitimidad pasiva para ser demandado, pero no el hermano del deudor. Yo creo que queda claro qué es lo que quiero explicar de legitimidad. Es ejercer el derecho, el ejercer una acción teniendo uno el derecho de uno mismo, es un derecho propio que no puede ejercer otro por uno mismo, en nombre, otro haciéndolo ver como un derecho de un tercero. Eso es a lo que me trato de referir con la legitimidad. Efraín, sí, por favor. Podríamos entonces resumir en que la legitimidad es a quien le corresponde cumplir y a quien le corresponde solicitar. Sí, a quien le toca el derecho. De conformidad con la ley, que le corresponde el derecho de pedir o a quien le corresponde el derecho de cumplir. Así es. Muchas gracias, licenciado. Y se dan cuenta que no es como en el ámbito penal. En el ámbito penal cualquiera presenta una denuncia de acción pública. Cualquiera presenta, es más, obligación de hacerlo. En el ámbito civil no. Demanda quien le corresponde conforme a la ley hacerlo. Un juicio de paternidad se lo ejerce el menor en contra de su padre. Pero el menor no puede. Bueno, entonces su representante legal, su madre, a pedir la pérdida de la patria potestad del padre. ¿Va a venir el tío a hacerlo? No va a poder.
El tío, si no es tutor ni es padre, no va a poder hacerlo. No tiene legitimidad activa. Y voy a plantear una demanda de alimentos en contra del vecino, que no tiene nada que ver no es padre, no tiene ningún parentesco con él. Es falta de legitimidad pasiva, en este caso, del vecino, que no tiene nada que ver en este asunto. Esta falta de legitimidad, que tanto he mencionado, tanto de la parte actora como en la parte demandada, también es un presupuesto que les decía yo que se va a atacar a través de una excepción previa que se llama falta de personalidad. En el transcurso del semestre vamos a hablar de las defensas del demandado y les voy a explicar a ustedes, todos son 12 excepciones previas que se pueden plantear ante la falta de presupuestos procesales. Hoy ya les expliqué 2, la falta de personería y la falta de personalidad. La falta de personería es falta de representación legal y la falta de personalidad es la falta de legitimidad para ser sujeto dentro de un proceso en particular. Puede existir muchas veces que hayan en un proceso varias partes, pueden haber varios actores, pueden haber varios demandados, varios sujetos activos, varios sujetos pasivos, varios ejecutantes, varios ejecutados. Ojo, el proceso no forzosamente es una contra una. Entonces, estos procesos tienen que participar varias personas porque son las que están legitimadas para actuar como sujeto activo o varios demandados que son los que están legitimados como sujetos pasivos. Aquellas famosas obligaciones solidarias y mancomunadas. Ustedes pueden hacer una obligación solidaria donde 10 personas se comprometen a cumplir con la obligación en forma solidaria y mancomunada. ¿Y qué les da? ¿Y qué dice la ley? Ustedes pueden ejercerla contra cualquiera de ellos o contra los 10. Entonces, ustedes pueden promover una demanda en contra de 10. O 10 personas actoras pueden ejercer una demanda en contra suya por un mismo objeto. Entonces, es importante resaltar que hay pluralidad. Y cuando existe esa pluralidad, esto se llama litisconsorcio, es un consorcio en el litigio. Hay varios actores, varios demandados dentro del proceso y es lo que vamos a conocer como litisconsorcio. Cuando ustedes la palabra litis, que es litigio y consorcio, entonces en sociedad, es que varias personas actúan, ya sea como sujeto activo, frente a varias personas como sujeto pasivo, o una persona frente a varias, o varias frente a una, o varias contra varias. Eso es litisconsorcio, es la pluralidad de partes dentro del proceso, más de un actor o más de un demandado, o más actores o más demandados. Lógicamente, muchas veces este litisconsorcio es para economía procesal, porque si no, tendría que dividir 10 personas por el mismo objeto demandando, haciendo 10 demandas distintas. Entonces, siempre tiene un objetivo de economía procesal y, por supuesto, de que haya una sentencia única para el caso en particular, porque podrían haber 10 casos similares con los mismos objetos y podrían haber sentencias distintas. Vamos a encontrar un litisconsorcio activo, un litisconsorcio pasivo y uno mixto, y también vamos a encontrar un litisconsorcio facultativo y uno necesario. ¿Qué es la diferencia? Creo que en el activo, pasivo o mixto, creo que va a quedar muy claro con lo que acabo de explicar, y por supuesto vamos a hablar muy rápidamente también del facultativo o necesario. Cuando es activo, pasivo o mixto es dependiendo de la posesión y del número. Si hay más actores frente a un deudor, es un litisconsorcio activo. Si hay un actor frente a varios demandados, es un litisconsorcio pasivo. Y cuando hay varios actores frente a varios demandados, es un litisconsorcio mixto. Ahora, en el tema del litisconsorcio facultativo o necesario, esa pluralidad de partes puede surgir de 2 maneras. Primero, por voluntad de las partes que desean demandar juntas. Ese es un litisconsorcio facultativo, porque surge de la voluntad o de las necesidades o de las circunstancias. Pero a veces sucede de otra manera, pero vamos a ver. Entonces, en el facultativo, el ejercicio de la acción conjunta de los varios actores es en forma voluntaria, porque normalmente viene de una misma causa, de un mismo título, de un mismo objeto,
va dirigida la pretensión contra la misma persona o las mismas personas. O sea, la característica del litisconsorcio facultativo es que es voluntario. Las partes o los actores o los demandados son por pura voluntad, no porque haya una necesidad. Contrario a eso, vamos a encontrar el litisconsorcio necesario. En el facultativo, el Código Civil, por ejemplo, dice en el artículo 54 que varias partes pueden demandar o ser demandadas en el mismo proceso cuando entre las causas que se promueven existe conexión por razón de objeto o del título que dependen, o bien cuando la decisión dependa total o parcialmente de las resoluciones de cuestiones idénticas. Esto es un litisconsorcio voluntario. En relación al litisconsorcio necesario, este no es por voluntad de las partes, sino es por disposición de la ley que obliga a que las partes participen dentro del proceso, en virtud de que la sentencia que se va a dictar puede afectarlos o puede beneficiarlos. Entonces, es la ley la que establece la necesidad de promover la demanda no contra un solo demandado, sino contra varios. El artículo 53 regula este litisconsorcio facultativo y dice que cuando la decisión no puede pronunciarse más que en relación a varias partes, estas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso, y si así no fuera hecho, habrá que emplazarlas dentro de un término perentorio. Entonces, si la ley obliga a demandar a varios y no se le demanda, entonces hay que darle un plazo para que se le incorpore, porque esa sentencia que afecta a uno va a afectar al otro, entonces es necesario que ellos sean demandados los dos, o viceversa, que dos puedan actuar, dos o más puedan actuar, porque la sentencia que se dicte afecta a uno como afecta a los demás. Eso es un litisconsorcio necesario. Bueno, también dentro del proceso participan terceros en el proceso. No son terceros como los que conocimos cuando hablábamos, por ejemplo, de los peritos o los expertos. Son terceros dentro del proceso, ya sea ayudando o perjudicando a las partes. Entonces, ellos tienen cierta legitimidad. Vamos a poner un ejemplo. Un notario hace una escritura pública y la escritura pública pues consigna algo y una persona viene y demanda la nulidad o la falsedad de la escritura, pero solo la persona legitimada que le perjudica a esa escritura demanda a quien otorga la escritura, no al notario. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí hay simplemente una relación entre dos personas, pero el notario no ha sido parte. Sin embargo, es importante hacer llamar al notario, porque imagínense que si la escritura se declara falsa, pues habría cierta responsabilidad de él. Entonces, muchas veces se llama al notario como un tercero, muchas veces para coadyuvar con una de las partes. Otras veces este tercero comparece dentro del juicio con un derecho preferente o excluyente. Entonces, es posible que, aunque el juicio se realice entre una parte actora y un demandado, hay necesidad de que comparezca un tercero, insisto, para ayudar a una de las partes, porque la sentencia también le puede ayudar o perjudicar, o puede ser que vaya a alegar un derecho preferente sobre un bien que se está discutiendo. Por eso nosotros vamos a encontrar dos clases de tercerías. Y basado en esas tercerías, estos terceros pueden participar dentro del proceso. Eso se llaman, insisto, esta intervención de terceros se llaman así, intervención de terceros o tercerías. Entonces, puede existir una tercería que se puede hacer en forma voluntaria. Regresamos a lo mismo del litisconsorcio. Y la tercería en forma voluntaria porque el tercero comparece, él se incorpora él voluntariamente como tercero dentro del proceso, o puede ser que sea llamado por una de las partes para que se incorpore o para que lo incorpore al juez dentro del proceso. Esas son las dos formas en que el tercero comparece, ya sea en forma voluntaria o porque sea llamado. Entonces se da en forma voluntaria cuando ese tercero conoce la litis y se une en una forma espontánea al proceso. No ha sido llamado ni por juez ni por las partes, sino él comparece porque conoce la litis y sabe que en parte del litigio pues hay algún derecho de él o algún perjuicio sobre él, y entonces él busca incorporarse al proceso tratando de tener la tutela de sus intereses, y por ende puede participar como tercero dentro de este proceso.
Estas tercerías voluntarias, como decía hace unos segundos, puede ser coadyuvante o puede ser excluyente. Coadyuvante es el que coadyuva, es el que ayuda, el que apoya. Entonces, en la tercera coadyuvante, el tercero puede ser coadyuvante del actor, puede ser coadyuvante del demandado, y lo que él quiere es participar para fortalecer un interés propio, pero apoyando a una de las partes. En este momento hay un actor y un demandado, yo me entero de que hay un proceso ahí que me perjudica porque se está discutiendo algo que yo nunca fui ni llamado, no soy ni el actor ni el demandado, pero yo voy a comparecer dentro del proceso porque me interesa coadyuvar en el demandado para que se pruebe o no se demuestre lo que el actor afirma, porque declararse con lugar me va a perjudicar a mí. Entonces yo comparezco como tercero coadyuvante del demandado o como tercero coadyuvante del actor. Insisto, lógicamente buscando un interés propio que surge de virtud de esa relación con alguna de las partes. En las excluyentes, ahí sí voy a hacer hacer valer un derecho de preferencia. Un ejemplo que les voy a dar de una tercería excluyente de dominio sucede mucho en los procesos de ejecución. Sucede que voy a explicar el otro semestre que en los procesos de ejecución el ejecutor llega y embarga bienes del demandado. Entonces sucede, regresamos a los automóviles. Vamos a pasar a los automóviles. Imagínense ustedes que van a la SAT y encuentran que un automóvil, placas tal, modelo tal y tal, es del demandado. Y en el juicio, puede ser una ejecución, puede ser un juicio de conocimiento, se embarga el vehículo. Pero ese vehículo, si bien es cierto en la SAT aparece a nombre del demandado, ese vehículo desde hace 2 años está a nombre de un tercero. Y entonces este tercero comparece dentro del juicio pretendiendo excluir ese embargo del vehículo, demostrando que él es el propietario para que no se le perjudique a él en sus intereses. Entonces él comparece como tercero excluyente para excluir esa circunstancia dentro del proceso porque a él le perjudica. Entonces en uno, él apoya a una de las partes, que es el coadyuvante, y en el otro él busca un interés personal de excluir algo que le pertenece y que está siendo motivo de u objeto de un litigio. Entonces, él comparece en su calidad de tercero excluyente. Y la intervención del tercero a instancia de parte no surge por voluntariedad, sino porque por iniciativa de las partes llaman a ese tercero porque creen o estiman que la causa es común para ellos y para el tercero. Y por ende, pues lo llaman como tercero. O también en un momento para una prestación de una garantía. Entonces, hay terceros que participan en el proceso sin ser actores ni demandados, sino coadyuvando con el actor del demandado o excluyendo un derecho o simplemente como terceros llamados, porque en ellos también puede salir o surgir una resolución que pudiera perjudicarles y porque se estima que la causa también es común para él y nunca fue llamado ni como demandado ni compareció nunca como actor. Bueno, esto es lo que teníamos que hablar el día de hoy sobre este tema. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, este es un buen momento para hacerla. Solo les reitero nada más, el otro jueves, 22, 3 de la tarde, salón de clases, examen presencial, no pueden utilizar ningún auxiliar. Gustavo, por favor. Licenciado, entonces esta sería la última clase. ¿Correcto, Gustavo? Hasta aquí llegaría el tema del... Correcto, Gustavo, así es. Exactamente lo que hemos visto hasta el día de hoy puede ser objeto de evaluación. Y le digo puede ser porque yo comienzo a hacer las preguntas, puede ser que incluya una del tema de hoy, puede ser que no la incluya, puede ser que una de las variantes venga, no sé, pero todo lo que hemos visto desde el primer día que empezamos a hablar de derecho objetivo, derecho subjetivo, hablamos de los principios procesales, hemos hablado de la competencia, de la jurisdicción, hemos hablado del proceso, hemos hablado de los sujetos procesales ahora. Esos temas son los que vamos a evaluar el próximo jueves, ¿no? Gracias, licenciado. A usted. Por favor, Darling. Licenciado, disculpe, ¿me podría explicar lo de legitimación? Es que no me quedó muy claro, porque me confundí. Como usted también está hablando de falta de personalidad o legitimidad, es lo mismo. Entonces no... Ajá, es lo mismo, pero me pero mire pues,
Vamos a ver, vamos a tratar de visualizar algo en este momento. Este es un ejemplo tonto porque no tiene nada que ver con el tema jurídico, pero seguramente usted tiene su cuarto en su casa. Llega, le deshace su cama. Estoy pensando como un ejemplo tonto, pues. Le deshace su cama. Y se la deshace una hermana. Y entonces usted va con su mamá a reclamarle que su hermana le fue a deshacer su cama, que usted ya había hecho. Esa es legitimación. Están afectando un derecho suyo. Pero no puede venir otra hermana a decirle a la mamá, mira, vengo porque le castigué a aquella porque esta destruyó o deshizo la cama de mi hermana. Ella no está legitimada para eso. Estoy hablando de una cuestión que no tiene nada que ver. Por supuesto, en el ámbito de esta explicación, la mamá le va a hacer caso a cualquiera de los dos, pero en el ámbito procesal, si a mí, Mario Gordillo, dueño de un carro, me chocan el carro, solo a mí me corresponde el derecho como propietario de reclamar daño, solo a mí, a nadie más. Eso es legitimación activa. ¿Por qué activa? Porque yo soy el que puedo ejercer la acción como sujeto activo, como actor o como demandado. No puede venir mi hijo, yo andaba en el extranjero, chocaron el carro, él lo iba manejando, se lo chocan, y no puede ir mi hijo al tribunal y decir, vengo a reclamar los daños ocasionados al carro de mi papá. Él no tiene legitimación. La legitimación le corresponde al propietario nada más. Por dar un ejemplo, activa, pasiva. Hablemos del que chocó. El que chocó era el dueño del vehículo y el piloto del vehículo y colisionó y chocó. Ah, pero como él no tiene bienes ni nada, pues el papá sí, porque el papá es millonario, vengo yo y demando al papá los daños que ocasionó su hijo mayor de edad. El papá no tiene legitimación pasiva porque quien los ocasionó fue el hijo. Él está legitimado. La legitimación es esa facultad jurídica que tiene una persona de reclamar lo que solo a él le corresponde. Si usted reclama algo que a usted no le corresponde, usted no está legitimado. No sé si más o menos le queda claro eso, ¿sí? Sí, gracias. Vaya, darling. Y termino. Y esto es un presupuesto procesal que si usted lo incumple, cuando está en el proceso, le van a plantear la falta de personalidad. Eso es falta de legitimidad, es falta de personalidad. Así se llama la excepción. Stephanie, por favor. Licenciado, solo quería verificar si el liticonsorcio activo es donde hay más de un actor y un demandado o si es al revés. Litisconsorcio activo, más actores, un solo demandado. Litisconsorcio pasivo, más demandados, un solo actor. Cuando digo más es dos o más, ¿verdad? Y litisconsorcio mixto, varios actores, varios demandados. Entonces, si A, B y C demandan a D, E y F, litisconsorcio mixto. Si A, B y C demandan a D, litisconsorcio activo. Si A demanda a B y C, litisconsorcio pasivo. Muchas gracias. Vaya, César, por favor. Dígame, César. Ya no, ya César. Licenciado, perdón, buenas tardes. Aprovechándola, solo para rectificar. La falta de, la falta de personalidad sería la falta de representación legal y la falta de legitimación sería la falta de personalidad. Correcto, correcto. Pero mire, ese tema yo voy a profundizar mucho dentro de un mes. Cuando yo les hable de las excepciones, tengo que explicarles cada excepción, por qué procede. Primero tengo que hablarles a ustedes que el proceso tiene que estar basado en presupuestos procesales. Y les voy a explicar que ustedes no pueden demandar frente a un sacerdote, ustedes no pueden demandar cosas que no les corresponden a ustedes no pueden demandar si no tienen la capacidad procesal para hacerlo, porque de la capacidad procesal, por ejemplo, yo hablé de la falta de representación cuando el representante comparece, pero pensemos, y estuvo bueno que me haya preguntado esto, Román, que compareciera el menor, él en forma personal. Un abogado que no sabe, hay un menor de 16 años que le dice, licenciado, fíjese que el carro ese está a mi nombre, me chocaron, y el abogado hace la demanda en nombre del menor, y comparece el menor, él personalmente. Le van a plantear la falta de capacidad legal, es otra excepción, porque él no lo puede hacer, él no tiene capacidad procesal, tiene capacidad de goce, pero no capacidad de ejercicio y por ende no capacidad procesal. Y si él comparece, él personalmente le va a decir, la otra parte le va a plantear la falta de capacidad legal. Entonces, solo hoy he explicado una falta de capacidad legal cuando el menor de edad comparece o el declarado de estado de intención comparece él solo,
Una falta de personería cuando comparece el representante pero no acredita fehacientemente la representación. Y una falta de personalidad cuando quien comparece no tiene legitimidad para hacerlo. ¿Ok? Gracias, licenciado. Muy amable. Vaya pues. Cristal, por favor. Licenciado, buenas tardes. Mire, Buenas. ¿y el día martes todavía tendremos clase o ya no? No, Cristal, no. Fíjese que le comento, estuvo bueno que me haya preguntado, según las instrucciones que hay de las autoridades de la facultad, en las otras 2 semanas no van a haber clases ni presenciales ni clases a distancia. Se van a practicar exámenes presenciales, o sea, sus 5 exámenes van a ser presenciales y sus profesores no pueden dar, por cuestiones lógicas, ¿verdad? Yo no puedo dar una clase el día martes porque voy a perjudicar a los estudiantes que estén examinándose en la clase, entonces, y por efectos de espacio y todo, entonces se han suspendido las clases la otra semana para ustedes como estudiantes y nosotros como profesores la otra semana y la siguiente. Mientras haya exámenes presenciales, no va a haber clases ni virtuales ni clases presenciales, ¿sabes? Bueno, muchas gracias, licenciado. Vaya, pues, se cuidan. Bien, nos vemos nos vemos el jueves a las 3 de la tarde. Tengan feliz tarde, nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.